Radio Teli. Conectando la academia con la industria. Un proyecto de la Escuela de Marketing y Branding del Politécnico Gran Colombiano. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Radio Telling. Como siempre es un placer recibirlos para traer más cosas nuevas del entorno del marketing y la publicidad. Yo soy Santiago Castaño, hago parte del team de Radio Telling y hoy estoy en compañía de María José Vigoya. ¿Cómo estás, Majo? Hola Santi, muy feliz de volver a estar aquí en este espacio que nos brinda Radio Telling. Muy emocionada porque hoy tenemos una invitada mujer, nuestra segunda invitada mujer. Y pues nada, ya démosle entrada a ella porque sé que nos va a contar muchas cosas muy interesantes sobre la industria. Claro que sí, y estamos hablando de María Angélica Salazar Vigoya. Ella tiene experiencia en planeación y el desarrollo de estrategias en la comercialización de medios y televisión digital en Colombia y Centroamérica. Y además es dueña principal de Más Media, de lo que nos va a contar un poquito más adelante. ¿Cómo estás, María Angélica? Hola chicos, bien, muy contenta de acompañarlos hoy. Dale, me encanta. Quisiera para empezar con las preguntas. ¿Cómo decidiste estudiar publicidad? O cuéntanos cómo te diste cuenta de que este era tu camino. Bueno, a mí siempre me gustó mucho el tema de la psicología y me gustaba mucho el tema de la fotografía. Entonces, cuando leí el pensum de publicidad, que tenía como las dos ramas que me gustaban, pues decidí irme por ese camino. Básicamente fue eso y ya, y acerté. Bueno, yo tengo una pregunta y es que pues sé que en el puesto en el que estás has tenido que pasar por muchos cargos. Entonces yo quisiera saber dos cosas. Una, que me cuentes sobre tu vida laboral en este momento, actualmente. Y la segunda es por cuáles cargos has tenido que pasar para llegar a donde estás. Bueno, les voy a contar desde el inicio, más fácil. Yo salí de la universidad, apenas salí, hice prácticas en una agencia de publicidad como ejecutiva de cuentas. Fueron 6 meses, ahí pasé a otra agencia de publicidad ya con unas cuentas un poquito más grandes, y esa agencia, que se llama Branding Brokers, tenía la comercialización de un evento que se llamaba High School Musical para Colombia. Entonces ahí fue cuando toqué como los primeros pinitos en comercialización de medios. En comercialización de un evento en este caso. Ellos trabajaban de la mano con GLP para ese evento, que es el Grupo Latino de Publicidad. Entonces yo de Branding Broker me propusieron trabajar con el Grupo Latino de Publicidad, que era Caracol Radio. Digamos que pasaba de tener un salario estable a tener un básico y un variable. Entonces eso pues me generaba un poquito de miedo, pero pues estaba aprendiendo. Entonces decidí cómo tomar el riesgo. Ahí pasé a Caracol Radio a manejar cuentas zonales, que era buscando clientes caminando con una maletica uno a uno. Al año me pasaron a un grupo más grande, al año me pasaron a manejar las vallas digitales del estadio, que era cuando transmitía RCN y cuando transmitía Telmex. Entonces nosotros poníamos la publicidad en esas vallas. Y ahí pues obvio eran clientes muchos más grandes y eran inversiones más grandes. En eso me propusieron manejar digital para otras ciudades en Colombia y yo siempre había querido manejar diferentes mercados, entonces ahí fue como el primer acercamiento que tuve a manejar diferentes clientes y diferentes mercados. Ahí manejaba Cali, Barranquilla y Bogotá, fue como lo primero. Como que en eso pasaron 4 años y hubo una oportunidad de trabajar en El Tiempo. Mi papá toda su vida estuvo enamorado del Tiempo, o sea, él era como fanático de la prensa. Él tenía una amiga que trabajaba en El Tiempo, entonces él siempre me decía, mira Andrea, mira cómo trabaja en El Tiempo. Y salió la oportunidad y quise intentar El Tiempo, pues porque era el periódico líder en Colombia, o sigue siendo el periódico líder en Colombia. De ahí duré 1 año, porque a mí el tema de televisión, desde que yo vi las vallas del estadio, cómo se hacía la comercialización, cómo cogíamos el punto de rating, cómo hacíamos toda la conversión para llegar a la tarifa, me gustó mucho el tema de televisión. Entonces salió la oportunidad de cable. Me ofrecieron en ese momento pasar a cable, a manejar el grupo de History Channel, que es A&E,
manejábamos Entertainment, manejábamos el Gourmet, Casa Club, teníamos como una gama de canales bien amplias. Con ellos estuve 3 años y me ofrecieron un trabajo, bueno, y ahí seguía manejando diferentes ciudades en Colombia, seguía manejando Medellín, seguía manejando Barranquilla y a veces tocaba un poquito Cali y Bogotá, pues donde estaba la mayor base de la cartera. Después de eso, me ofrecieron un trabajo en digital porque yo ya tenía las bases de digital, porque gracias a GLP que nos entrenaba manejando diferentes productos, pues me dio la oportunidad de manejar, como de conocer cómo funcionaban muchos medios. Me ofrecieron trabajar en Panamá, entonces seguía manejando unas ciudades en Colombia y como nuevo venía al mercado de Panamá, por eso dejé cable, pero lo dejé por un año. Al año exacto volvieron y me llamaron de cable, pero ya que me querían como base Panamá. Entonces ahí ya pasé de ser directora de ventas a ser la gerente comercial del equipo de Panamá. Y aquí en Panamá cuando entré, bueno, tenía un equipo súper grande, de hecho manejábamos el grupo de NBC Universal, ESPN, estábamos manejando el grupo de A&E, seguía con History Channel, y ya hay unas plataformas digitales que yo traje de Colombia para poderlas comercializar en Panamá. Ahí pasaron 3 años, es que el tiempo pasa muy rápido. Ahí pasaron 3 años y HBO quería, porque teníamos también HBO dentro del portafolio, HBO quería abrir la comercialización de Centroamérica y por eso yo tomé la oportunidad y de esa oportunidad nació Mass Media para comercializar Cinemax en Centroamérica. Pero era abrir el mercado completo, era ir y tocar la puerta y contar por qué Cinemax era un canal diferente y cuáles eran las diferencias y las ventajas del canal versus cuando compras contra otros grupos y bueno, todo eso. Y en ese proceso pues también empezamos a comercializar Playground y también me quedé con la comercialización para Centroamérica y luego 2 plataformas digitales que comercializo también para Panamá y para Centroamérica. Entonces digamos que lo que hice fue tener mucha experiencia aquí en el mercado y manejar los principales países. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Sigo en Centroamérica, ahorita con base en Panamá y bueno, haciéndole duro porque ya es Mass Media, ya llevo, ahorita en febrero cumplo 3 años con la empresa. Es un proyecto súper bonito porque lo he hecho con mucho cariño, lo he hecho desde cero y bueno, aprendiendo todos los días. Y es que además yo creo que con base en todos los puestos y la trayectoria, uno como que se lleva una enseñanza. Y pues no solamente lo digo con respecto como a la categoría del producto y servicio, como que conoces más y coges como cancha con respecto a toda la experticia que lleve este campo en sí, sino que las experiencias que uno se lleva de cada puesto. Y digamos que con toda la trayectoria que has llevado, pues yo creo que te has podido llevar muchas experiencias gratas de cada uno de los puestos. Claro, yo creo que eso nutre tanto en la vida profesional como en la vida personal, ¿no? Pasar por tantos puestos, conocer a gente, que son como los ejes principales para trabajar en cualquier parte, ¿no? Yo creo que bueno, muchas veces le da miedo el cambio, Majo, le da miedo cambiar, las personas tratan de tener como una sola línea, pero lo que yo siempre he creído es que si uno tiene un sueño, o sea, tu sueño no se va a lograr si no te diriges, si no te encaminas hacia eso. Yo siempre he querido manejar muchos países, entonces siempre quería aprender mucho más, siempre estaba pendiente de qué podía aprender, de qué podía saber nuevo. Tenía miedo de cambiar de empresa porque pues siempre he sentido que ese aprendizaje, así me vaya económicamente un poquito mejor o un poquito peor, era ese aprendizaje. Claro, yo quisiera saber ahora cuáles podrían ser esos principales diferencias de trabajar en una agencia de medios, por ejemplo, como tipo Havas o MD o Mediacom, en comparación con una agencia de publicidad que bien sea, y traigo a colación, agencias como Ogilvy o Sancho BBDO. ¿Qué cambia esas dinámicas y esos cargos? Pues en agencias lo mismo, yo creo que más bien la diferencia puede ser cuando eres medio, pues dependiendo si es una agencia creativa o si es una agencia de medios, ahí puede haber como una variación. Cambia cuando tú eres el medio y tú eres el proveedor de las agencias. No sé si se refieren a eso.
Sí, es Sí, como, ¿cuáles son las dinámicas que cambian al pertenecer a una agencia de medios y a una agencia de creatividad? Porque, Ah, pues, bueno, en la universidad como que siempre se toca más el tema de la agencia creativa y casi nunca se habla de las agencias de medios y pues de investigación y demás, y pues yo siento que sí es necesario aprender de eso, ¿no? pues sí, las dos son diferentes. Como ustedes dicen, una está enfocada en la parte creatividad, que es como todo el desarrollo de la campaña, que es la publicidad como pura, pura, y la otra, la de medios, está enfocada en las audiencias, que a mí es lo que más me gusta, porque tú como que estás buscando a quién le vas a comunicar, cómo le vas a comunicar, cuáles son los medios más acertados, cómo vas a entregar ese mensaje que hizo la agencia creativa. O sea, se trabaja de la mano, pero sí, obviamente cada uno tiene un camino diferente, pues, y una especialización diferente. Yo era la otra parte, yo era el proveedor de las agencias, o soy, Claro, todavía sigue siendo así. sí, soy. Bueno, y desde tu experiencia, yo quisiera saber cómo, qué cargos uno puede desempeñar. Si yo estoy estudiando mercadeo y también estoy estudiando publicidad, ¿qué cargos puedo desempeñar en mi vida laboral? Porque, pues no sé, siempre se tienen en cuenta o siempre nos enseñan como el planner, el creativo, el copy, el ejecutivo de cuentas y ya, pero yo siento que hay un mundo, un universo, pues detrás de esos cargos, ¿no? Pues digamos que esos son los cargos básicos que se manejan en el mercado. Ya depende para lo que uno sienta que uno es bueno. O sea, yo creo que lo mejor es como que uno pueda entrar a trabajar y poder definir qué es lo que a uno más le gusta, porque los cargos, digamos, que son los mismos, ya va dependiendo en qué eres buena tú, si eres muy buena en relacionamiento, si eres muy buena en creatividad, si eres muy buena en análisis, depende hacia dónde te definas y qué te guste, y ahí vas entrando, porque pues los cargos sí siguen siendo, van a ser esos y ya dependes de lo que a ti te guste, cómo lo desarrolles. yéndonos como un poquito y cambiando como la dirección de las preguntas, y como lo mencionamos al principio, tenemos conocimiento de que eres creadora de una empresa que se llama Más Media. Quisiera saber por qué decidiste crearla. Bueno, fue básicamente para tomar la oportunidad de comercializar Cinemax y ya pues era como que necesitaba pues tener la empresa para poder hacer la representación. Fue una oportunidad súper bonita. Yo decía, bueno, ya tengo mi empresa, ya pasé de ser gerente, ahora a tener más media, a tener que entender cómo era toda la parte de creación, la parte de los impuestos, retenciones, todo lo que nos hacen en Colombia. Obviamente fue un proceso de aprendizaje. El más lo tomé porque mi nombre es María Angélica Salazar, entonces las iniciales son más y bueno, media porque son medios los que estaba comercializando. Era súper fácil, pero pues me gusta mucho porque es como la esencia de mi vida. Y que te define, ¿no? Más hacer, Yo más soy aprender, más cambiar, más de todo. yo quiero más, yo soy más, yo voy más, soy más, voy. Ángel, siento que es como un salto que no muchos se atreven a dar, porque, pues porque es una industria en donde la gente pues, se prepara para trabajar en una empresa que ya está hecha, ¿no? En una agencia como tal. Y pues tú te arriesgaste a crear tu propia empresa, tu propia marca. Yo quisiera saber cuál fue lo más complicado al momento de crearla y qué se debería tener en cuenta pues una persona que quiere crear una empresa para esta industria. Mira, lo más difícil fue estabilizar los mercados. Lo más difícil fue como encontrar la base del ingreso porque obviamente ya no pertenecía a ninguna empresa, ya era yo quien me ponía el salario y ya tenía unas personas que estaban contratadas y eso fue como lo que yo al comienzo decía, Dios mío, es más fácil estar de empleado pues porque vas a tener un ingreso que es fijo y no como un mínimo que yo me había puesto para vivir, pero obviamente eso fue hasta que logré punto de equilibrio porque ya luego tuve como otros beneficios y otros temas. Igual, siempre me mantuve como en un salario, siempre para poder capitalizar, para poder tener una base y que más media pudiera crecer y que pudiera operar y bueno, y hacer todo lo que he hecho hasta hoy. Y es Como que yo sabes. creo que al principio, cuando todos tenemos, o por lo menos decíamos
llevar a cabo un emprendimiento o alguna idea de negocio, creo que todos sufrimos por ese miedo, ¿no? Como de saber de dónde vendrán mis ingresos, será que si va a funcionar mi idea de negocio, si va a ser lo suficientemente atractiva. Y yo creo que muchos como que se quedan estancados como en ese miedo y no toman el riesgo, por decirlo así. Uno tiene que dar un tiempo para que se desarrolle y uno tiene que apoyarse y permitir que las historias y todo se desarrolle porque no es fácil. O sea, al comienzo tú ves y dices como me estoy gastando tanta plata en esto, esta inversión fue muy grande para lograr esto y obviamente mientras empiezas a hacer recaudos y todo, porque tú puedes tener la venta, pero lo siguiente es que el cliente pague, que pague dentro de los tiempos, el desembolso, como otros factores que tienes que ser súper organizado y tienes que tener mucha paciencia y creer mucho en tu sueño, pues en lo que tú quieres lograr para que eso vaya fluyendo. Tener fija una meta, yo creo que es lo principal y no perderla de vista, ¿no? Sí, no, yo a veces decía, no va a poder, pero luego decía, no, yo quiero manejar muchos países y la verdad es que pues como lo que hago siempre me ha permitido conocer personas muy bonitas, como más que un trabajo, tú terminas haciendo muchos amigos en diferentes países, como escuchando historias, aprendiendo sobre las diferentes marcas. Es súper bonito lo que pasa pues alrededor de lo que hago. Y es que yo creo que cuando uno empieza a comercializar, ya los clientes pasan de ser clientes a ser amigos, ¿no? Siento que esa relación que uno crea con los clientes pues es muy importante para poder llegar a hacer negociación, por decirlo así. Claro, porque al final nosotros estamos buscando los beneficios en conjunto para los clientes. Entonces yo estoy haciendo el análisis de la audiencia, dónde lo vamos a encontrar, cómo es la mejor forma de impactarlos a través de los medios que yo tengo. Nos apoyamos, todo el tiempo estamos en comunicación para buscar las mejores alternativas para la audiencia y para los clientes. Ya que nos hablas y que traes a colación como todas estas experiencias y moralejas, yo sí quisiera preguntarte, ¿qué frase utilizarías como eslogan personal? Yo siempre digo sin mente, pero es una historia que es súper profunda y es porque, por lo que ustedes decían, uno a veces se pone a pensar mucho y al final uno tiene que irse hacia donde el corazón lo dirige, no hay que pensar tanto. Al final no pasa nada, o sea, uno, si no le va bien a uno, pues ya tuvo la experiencia, aprendió, ya sé cómo contratar una contadora, y ya sé qué impuestos les tengo que devolver a Colombia, como todos los procesos, porque mi empresa está puesta en Colombia, entonces yo declaro todo allá. Pero ese aprendizaje, el peor escenario no existe, siempre van a haber personas dispuestas a ayudar, entonces es eso. Es como no hay que pensarlo tanto y hay que animarse y hacerlo. Yo creo que uno de los temores más grandes al momento de iniciar algo es el miedo a equivocarse. Y hace poquito en otra entrevista que tuvimos aquí en Radio Telling, nos dijo una persona que uno aprende de los errores y que el único que no se equivoca es el que no empieza a hacer algo. Y siento que es totalmente pues válido a lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, no, uno tiene que apoyarse. O sea, el mejor amigo tiene que ser uno mismo porque vamos a fallar. Si vamos a fallar, nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar, pero igual la vamos a sacar adelante. Entonces, hay que apostarles a resolver las situaciones y sacarlas siempre adelante. Ya que hablamos como de aprovechar esas situaciones, yo quisiera como introducirme a esta pregunta y es, ¿qué consejos o recomendaciones les podrías dar a los estudiantes que están en el proceso de pregrado y que no saben qué hacer o por dónde encaminarse? Mira, yo el mejor consejo que intento dar es que intenten trabajar, o sea, como vincularse con el medio, hacer prácticas, porque una cosa es la teoría, que claro, nos da las bases, pero otro tema es la práctica, es cuando tú empiezas a saber cómo funcionan las negociaciones, cómo funciona la parte de creatividad, cuando estás en el día a día, así sea pues gratis, como intentar vivir el trabajo real, como la vida de agencia real, para que empiecen a encaminarse hacia lo que les gusta, porque eso sí lo vi mucho, yo estudié con personas muy inteligentes, pero al final no se desarrollaron en publicidad, no terminaron, se quedaron en otra cosa, ¿sabes? Porque nunca se vincularon
pues con las agencias, con el medio, y es mejor hacerlo. O sea, si uno tiene la oportunidad, si uno la puede buscar, es mejor hacerlo para poder entender y para aprender, porque al final eso es lo que, pues a lo que vinimos al mundo, pues a aprender muchas cosas, de hacer casos reales, de trabajar con empresas reales, de hacer cosas lo más real que puedan, porque eso es lo que en verdad nos va a permitir, pues cuando vayan ya al campo, poderse desarrollar y tener mejores oportunidades o crear, porque a veces otros amigos salían y montaban su empresa, pues no tienes clientes, o tu tío, o sea, mi tío me dejaba hacerle los catálogos de la fábrica y todo, o sea, tu familia, pero no, o sea, es mejor trabajar con una agencia grande, es mejor buscar hacer prácticas en una agencia donde te enseñen cómo funcionan, cómo son todos los métodos, y así tú luego lo puedes aplicar en tu negocio o en lo que quieras emprender o en lo que quieras crecer. Y es que yo creo que esa es como una de las preocupaciones que más redunda en todos los estudiantes, ¿no? Pensar a qué es lo que yo me voy a dedicar tan pronto yo salga o durante todo el transcurso de la carrera, decirse yo en dónde quiero hacer una práctica, ¿será que es correcto hacer un diplomado o después de eso hacer una especialización para tener más conocimientos y que me contraten por lo que yo he adquirido desde la academia? Pero realmente, si uno se pone a pensar, pues lo que le van a evaluar a uno es la experiencia y la experticia que uno pueda tener en el medio. Lo que puedas estar aportando, sí. Yo al final de la fotografía la dejé como hobby, que me encanta. La psicología sí la aplico porque obviamente cada vez que nosotros hacemos un desarrollo de campaña lo hacemos. Lo que sí hice después fue que hice una maestría en el Poli, la hice en gerencia de mercadeo, porque sí me hacía falta la parte de mercadeo, porque en la Tadeo estamos más enfocados en la parte de publicidad. Entonces quise complementarlo con eso, porque obviamente al estar en un cargo gerencial a mí me toca presentar unos reportes de mercado, un montón de cosas que necesitaba tener unas bases más profundas, pero ya lo hice después de estar trabajando, pues. O sea, no fue como que saliera a hacer una maestría porque yo ahí no sabía que me iba a gustar el mercadeo también. Lo supe después. Claro, es algo que se tiene que complementar y pues por eso es que en el Poli salimos como con las dos ahí juntas, combinadas, porque es muy importante tener el conocimiento de las dos, simplemente es necesario para la industria. Y en el tema de cursos es bueno hacer, o sea, yo me acuerdo, yo hice cursos digitales con la IAB, yo, en cuanta cosa que me decían, yo voy, yo quiero aprender, pues, porque al final son bases. De hecho, hace poquito hice un diplomado en liderazgo y coaching para empresas, que puede ser que no lo vaya a aplicar, pero es que cada una de las cosas que uno va aprendiendo le van a uno sumando, pues para poder ayudar, para aportar, para dar un granito el día que se necesite. Para saber. Claro. Y es que hoy en día yo puedo notar que incluso hay empresas y hay varias plataformas que dan la facilidad de poder acceder a cursos que antes uno tendría que haber pagado como si fuera una carrera universitaria o como un máster o cosas así. Y traigo el ejemplo, por ejemplo, de plataformas como lo son Creana y Doméstica, en las cuales personas que no tienen mucha idea, por ejemplo, en el medio, pueden insertarse y darse una idea, por lo menos pongo un ejemplo muy al aire, de lo que es, por ejemplo, manejar Facebook Ads, Google Analytics, muchas cosas que pueden dar como una adentrada, o por lo menos que se le abran muchas puertas y que puedas tener muchos conocimientos respecto al tema. Sí, digamos, otra que hay es como los certificados que te da Google. Google tiene espacios en donde tú puedes aprender lo mismo que decía Santi, da espacios en donde tú puedes aprender cosas muy básicas sobre la publicidad y sobre el mercado y que sin duda sirve saber esas cosas, ¿no? Yo creo que ya hay muchas cosas escritas, o sea, si uno no aprende algo es porque uno no le saca el tiempo para aprender eso, porque donde uno busque sobre un tema que a uno le interese va a haber información y siempre van a haber personas que están dispuestas a enseñar, porque a veces no todos tenemos los recursos, ¿saben? Pero eso no es una excusa para no buscar, para no investigar,
para no preguntarle a alguien. Ustedes tienen profesores que son súper inteligentes, que también tienen caminos como recorridos en este tema y ellos los pueden guiar. Es preguntar, eso es como otra de las bases súper importantes, es preguntar todo, porque siempre van a haber respuestas y ya todo está. Es tener ganas. Eso es muy cierto, Ángel. Pues bueno, ya hemos llegado al final de este episodio en donde aprendimos un poco más sobre la industria y aprendimos un poco más sobre todas las posibilidades que hay en el mundo de los medios, porque es de un tema que casi no se habla y que es muy importante en la publicidad, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Ángel, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y pues fue un gusto tenerte como invitada en Radio Telling. No, ustedes. Cuando necesiten algo, cuando monten la empresa, me preguntan, que yo ya sé. Claro que sí. Por último, los invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram, @radiotelling, para que estén enterados de todas las noticias y los nuevos episodios que saldrán. Este semillero es un proyecto del Politécnico Gran Colombiano. Los esperamos en un próximo episodio para contarles otra historia sobre el mercadeo y la publicidad. Radio Telling. Conectando la academia con la industria.